Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión. Muchas gracias por estar aquí. Me han dado unos pocos minutos para que os pueda contar en base a nuestra experiencia, la experiencia que tenemos realizando integraciones con sistemas terceros dentro de Dynamics 365 Customer Engagement, unos pequeños tips que hay que tener en cuenta a la hora de implantar este tipo de soluciones. Yo soy Daniel Córdoba, trabajo como Technical Architect en Prodware y bueno, aquí tenéis todas las vías de contacto por si queréis contactar con Prodware, si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda, no dudéis en contactar. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias a nuestros patrocinadores. Gracias a los patrocinadores, sin ellos no sería posible realizar este tipo de sesiones, este tipo de charlas o este tipo de eventos. Bien, pues vamos allá con el primero de los tips. Vale. El primero parece algo muy obvio, ¿verdad? No integrar datos si no es totalmente imprescindible. Pues yo creo que es importante remarcar este primer punto y ponerlo además como el primero, porque muchas veces nos lanzamos a realizar integraciones sin pensarlas bien, sin aterrizarlas, sin hablar con las necesidades del cliente, con las necesidades reales de esta integración. Cuando hablamos de grandes volumetrías de integración contra o hacia un Dynamics 365 Customer Engagement, hay que tener mucho cuidado. ¿Vale? El sistema de almacenamiento de datos que utiliza Dynamics no es una base de datos SQL, no es una base de datos CosmoDB o cualquiera de las que existe en el mercado. Dataverse no es SQL, no es un sistema relacional. No está pensado o preparado para ir muy rápido en grandes transacciones y grandes volumetrías. Por lo tanto, hay que pensárselo muy bien antes de integrar el dato. Hay que tenerlo muy aterrizado y hay que sentarse y planteárselo y no tener mucha prisa a la hora de ir a integrar, a realizar la parte técnica de esta integración. Muchas veces, después de pensarlo mucho, te puedes llegar a dar cuenta de que a lo mejor no es necesario integrar ese dato. A lo mejor con una simple llamada en tiempo real para consultar el dato en concreto, o con una entidad virtual que nos permite hacer lo mismo, ¿no? Igual ese dato es solo de lectura, lo tendríamos resuelto y nos ahorramos toda la transferencia de datos entre un sistema y otro, que puede llegar a ser muy costosa. El segundo de los tips que quería comentaros: tener muy claro quién mantiene los datos en origen. Con esto, ¿a qué me refiero? Es bastante común que se dé el caso de que cuando vas a plantear una integración, obviamente todo el mundo quiere todo el mundo quiere lo mejor y se da muchas veces la situación de, oye, yo lo que quiero es un sistema donde integre este dato de X, este dato maestro, y además quiero que cuando se actualice el dato en el sistema origen, se actualice en CRM, y que cuando se actualice también, y que yo pueda ir a actualizar un CRM y que se actualice, pero que además, claro, obviamente tengo que mantener el sistema actualizado. Entonces tengo que enviar al origen también el dato actualizado, y entramos en unas actualizaciones circulares y demás. A veces es imprescindible, pero otras veces podemos definir bien quién es quién es el dueño de ese dato, quién es el origen, y intenta, en la medida de lo posible, que sea un sistema maestro-esclavo, un sistema en el que uno de los sistemas manda y el otro simplemente recibe o recepciona el dato integrado. Puede ser CRM o puede ser el sistema de otro sistema, el sistema tercero o el sistema externo, da lo mismo. Evita, en la medida de lo posible, intenta evitar integraciones bidireccionales. No siempre es posible, pero siempre que puedas, intenta evitarlas. Tip número 3. Cuidado
con los plugins y los workflows asociados a las entidades con las que te vayas a integrar. Es bastante común tener procesos en background que se lancen o se disparen cuando sucede algo dentro de una de las entidades. Pues se crea una entidad, se actualiza y necesito realizar esta tarea, ¿no? Para ello en Dynamics 365, Customer Management, tenemos los plugins, tenemos workflows, tenemos varias herramientas. Mucho cuidado, porque si estamos haciendo una actualización masiva contra esta entidad, vamos a tener que cada vez que insertemos o actualicemos el registro, pues este va a lanzar el plugin o workflow que tiene asociado. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de qué plugins hay activos en esa entidad y si los hay, intentar que sean asíncronos en la medida de lo posible. Porque si son síncronos, eso quiere decir que vamos a tener que esperar a que termine todo el trabajo en background antes de insertar el siguiente registro. Imaginad cuando, aunque se trate de décimas de segundo, medio segundo, 300 milisegundos, si estamos hablando de millones de registros, esto se puede alargar mucho en el tiempo y puede hacer que tu integración sea demasiado lenta y por lo tanto no sea válida. Tip número 4. Cuidado con el sistema, con la parte de activar las auditorías en las entidades sobre las que vamos a realizar las integraciones de grandes volumetrías. Otra vez más, en la medida de lo posible, eliminar la parte de auditoría de esa entidad, ¿vale? Pensad que cuando activamos la auditoría en una entidad concreta, por cada cambio que existe en este registro, está por detrás actuando todo el sistema de auditoría de Dynamics y por lo tanto va a estar insertando más registros, va a estar realizando cargas de trabajo en background por detrás, lo que quiere decir espacio en la base de datos, un Dataverse y tiempo de procesado, ¿vale? Una vez más, cuando estamos hablando de volúmenes muy grandes, cada milisegundo cuenta. Tip número 5. Desactivar cualquier tipo de... Bueno, como estamos viendo, lo que estamos haciendo básicamente es desactivar cualquier tipo de procesado que se tenga que hacer sobre la entidad cuando realizamos estas integraciones, ¿vale? Otro de los procesos que podemos desactivar siempre que sea posible es el de las reglas de detección de duplicados, ¿vale? Vamos a intentar que esa lógica de validación de detección de duplicados se haga en el proceso de la integración, en el sistema de origen o donde toque, pero donde intentemos evitar que sea CRM, que sea Dynamics quien tenga que hacer esta operación. ¿Por qué? Porque estamos buscando optimizar al máximo los tiempos de integración. Por lo tanto, cuantos menos procesos en background tengamos, mejor. Tip número 6. Desactiva el Activity Feed de todas las entidades que vayas a integrar. ¿De qué nos sirve cuando estamos realizando actualizaciones masivas, diarias, o la información que nos puede aportar Activity Feed? Es irrelevante porque nos vamos a perder entre ese mar de información que no nos va a aportar ningún tipo de relevancia y además, una vez más, estamos aumentando el número de operaciones por cada registro que tenemos que insertar en CRM. Vuelve a ser Activity Feed, un proceso que se realiza en background cuando cargamos un registro dentro de CRM y que va a estar insertando otra serie de registros, ¿vale? Todo esto que estoy comentando de evitar al máximo el número de acciones sobre CRM que hacemos es importante porque, repito una y otra vez, que cuando estamos integrando grandes volumetrías
cada milisegundo cuenta. Tip número 7. Carga de datos en paralelo. Este tip es curioso porque durante bastante tiempo yo personalmente he tenido la creencia de que lo ideal para aumentar velocidad y para hacer cargas mucho más rápidas era enviar el procesamiento por lotes, ¿no? Será mucho mejor siempre juntar en elementos, una serie de elementos, y enviarlos todos de golpes y que se procesen todos de una sola vez, que ir haciendo una petición con un elemento cada vez, ¿no? Al final, siempre la lógica en informática nos ha dicho, se ejecuta, o sea, va más rápido un fichero de 1 mega que 1000 ficheros de 100K, ¿no? Pues aquí, si aplicábamos la lógica, era lo mismo, ¿no? Será mejor enviar un lote con 1000 registros y que se procesen todos de una vez que 1000 peticiones con un registro. Pues no. Lo que nos recomienda Microsoft en su documentación oficial es que evitemos el procesamiento por lotes que siempre, que es mucho mejor paralelizar, realizar peticiones individuales en paralelo, ¿vale? Para aumentar velocidad. Luego, a partir de aquí, hay que ir jugando con el paralelismo según el modelo de datos que estés enviando, la cantidad de datos y la velocidad, ¿no? Pero siempre procesos en paralelo antes que procesos en lotes. Y tip número 8, para finalizar, mucho cuidado con los límites de la API. Dynamics 365 nos expone una API, nos permite realizar modificaciones y nos permite realizar customizaciones sobre él, pero esta API que está expuesta tiene unos límites, ¿vale? Hay que estudiar muy bien estos límites dentro de la documentación de Microsoft y tener en cuenta estos límites para no superarlos. Superarlos no significa que todo vaya a dejar de funcionar, pero significa pues que va a tener más costes operativos, vas a tener que ampliar tu licencia de Apple Limits, etc. ¿Vale? Y aquí hay dos cosas muy importantes dentro de este punto. Por un lado, el límite diario que puedes hacer a la API, ¿vale? Es grande, pero una vez más, si estamos hablando de grandes volumetrías, puedes enseguida podrías llegar a consumirlo. Y luego, el segundo punto también muy importante, siempre que vayas a hacer una integración contra Dynamics 365, en el momento de enviar el dato a Dynamics mediante la API, aplica una estrategia con un patrón de reintentos, ¿vale? Porque uno de los límites de la API es el número de peticiones en un tiempo determinado, ¿vale? Y puedes llegar a obtener, no sería tan raro ni tan difícil, obtener un error 429, ¿no? Diciéndote que demasiadas peticiones. Esto se puede solucionar con un patrón de reintentos que si falla por este error concreto, te esperas un poquito, le das un poquito de margen al sistema y vuelves a reintentarlo. Bueno, pues hasta aquí los 8 tips que tenía para daros para realizar una buena integración. No existen balas de plata, cada integración va a ser un mundo, cada integración será distinta, pero en la medida de lo posible, si sigues estos 8 consejos, estarás un poquito más cerca del éxito en tu integración. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.